la verdad que estamos acá esperando ansiosas para empezar a escuchar este testimonio de acá de nuestra hermana, que bueno, le voy a dar el lugar para que pueda presentarse, que nos cuente su nombre y de dónde viene. Buenas tardes, Sonia. La Buenas verdad tardes. que es un privilegio, te agradezco por la invitación, es un privilegio poder estar aquí. Mi nombre es Noelia Pereira, pertenezco a la congregación profética Casa de Abraham, pastoreada por el pastor José Luis Obando y la pastora Angélica Rodríguez. Pertenecemos a Moreno, Ajá. así que provincia de Buenos Aires, y estoy muy contenta. Para mí es un privilegio y te agradezco desde ya la invitación y poder llegar a todos los televidentes, ¿no es cierto?, contando la grandeza de nuestro Dios. Seguro. La verdad que es un honor para nosotros también. Conocimos a sus pastores en una visita que habíamos hecho a lo del apóstol Franklin, y la verdad que a nosotros nos impactó ese breve momento que ellos tuvieron para hablar y poder contar una parte del testimonio, y quedamos en que bueno, iban a venir, y acá están, y nos trajeron acá a Noelia también para que pueda estar compartiendo con nosotros. La verdad que es un privilegio de ambas partes, porque la verdad que para nosotros poder invitar y que la persona pueda venir también es todo un desafío, el poder estar compartiendo y hablando de las cosas de Dios, ¿no? Porque es lo que hacemos en este tiempo, poder compartir un momento donde la familia está reunida y está mirando a través del canal online, ¿no? Y están compartiendo quizás o un mate o un té, o están comiendo algo, pero están compartiendo y están tratando de ver que no solamente vos que estás del otro lado estás sufriendo y no sabes qué hacer, sino que simplemente nosotros podemos mostrarte de la manera en que el Señor nos ayuda cada día, porque no es que solamente nos sacó y ya está, y se pasó todo. No, es del diario vivir. Claro. Lo cotidiano, constantemente, en todo lo tenemos presente a nuestro Dios, y Él nos muestra su mano misericordiosa, porque si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, jamás pensaríamos estar en un lugar así. No. El privilegio que Dios nos da. Seguro. De poder encontrarnos y así tener esa empatía, que es el Espíritu Santo en realidad, que nos une. Seguro, y pone seguro. Nosotros, ¿no es cierto?, de que como que nos conocemos de hace mucho y recién nos vimos. Seguro. Así que eso es lo que nos hace sentir. Tenemos una inmensa familia en Cristo, y sabemos que todos los televidentes que nos están viendo, nos están escuchando, también comparten la misma fe. Servimos al mismo Dios, y eso es lo que nos une. Lo bueno de todo esto es que llegamos a todos, y viste, y que hay gente que realmente quizás por primera vez está pudiendo ver este programa y quizás no conoce mucho de las cosas de Dios, quizás no tiene ese tiempo para que alguien le hable o le cuente o le diga cómo tiene que hacer. Hacemos hincapié muchas veces en que tengas el tiempo con Él, en que busques un lugar, un espacio en tu casa donde vos podés tener esa relación con Él. Con mi hijo, en un programa que tenemos, siempre decimos, hacé de cuenta que el Señor está siempre al lado tuyo. Siempre. Nosotros en ir y venir, siempre en el apuro, voy y vengo, es como cuando el nene a veces está mamá, y la mamá pasa y no, estoy haciendo esto, y yo digo, muchas veces si vos te detenés, podés decir Señor, y tener esa paz y decir, buscarlo, y no hablar solamente, de tener el tiempo también para poder escuchar lo que Él quiera decirnos. También, sí. Porque, claro, claro, porque muchas veces hablamos y no escuchamos, nos vamos. Y Él se quedó ahí como diciendo, y lo que yo te iba a decir, y no prestamos atención. Así que bueno, vamos a ir directamente, así no nos extendemos. Contanos algo, vos venís de una familia cristiana. Sí, gracias a Dios, mi papá y mi mamá son pastores también de la iglesia. Sí. Ellos están pastoreando en un pueblo que se llama Apóstoles, Misiones. Ajá. Es la provincia de Misiones, y ellos están trabajando para Dios allí. Qué bueno. Diferente ministerio, pero al mismo Dios. Qué bueno, bueno, pero ya cada uno, digamos, tenemos nuestro tiempo, así como quizás nosotros tardamos, cada uno tiene su tiempo. Contame algo de tu niñez, ¿cómo fue tu primer encuentro? Si bien vos naciste en un seno cristiano, a mí me ha pasado, mira, más o menos para que te des una idea. Yo no nací en un seno cristiano, pero mi mamá iba a la iglesia. Y nosotros somos 3 mujeres y un varón que es el más grande, ¿no? Pero siempre estuvimos nosotras cerca de mi mamá, porque mi hermano una vez que creció ya hizo su vida. Pero nosotras íbamos con ella a la iglesia, pero a ver, muchas veces uno puede decir, sí, yo nací en una familia cristiana, pero muchas veces los papás demostramos algo en la iglesia y en nuestra casa somos diferentes. Sí. Entonces, qué mala imagen tenemos en mi caso yo tuve la imagen de un Dios castigador,
de un Dios que si te portabas mal no te quería, de que si hacías algo malo Dios te iba a odiar y no te iba a perdonar nunca. Entonces crecíamos con mis hermanas en ese punto de decir, qué feo, porque teníamos miedo, le teníamos miedo, pero no el temor que le tenemos que tener a Dios, Al respeto. claro, sino teníamos Miedo. temor, pero miedo de que un poco más se decía que él te iba a matar. Entonces, muchas veces nos equivocamos como papá, porque es verdad, demostramos que servimos, hacemos todo eso y en casa somos totalmente, nos tiramos, nos sacamos la ropita de evangélicos, como Quería vivir en la dicen. iglesia. Claro. Entonces, Claro. ¿vos qué experiencia tuviste como Y yo, hija de pastores? Porque nada más ni nada menos. sí, pero ahora son pastores. Ah, ahí Antes está. comenzamos por ahí, ¿no? Ahora son pastores, son siervos de Dios. Principalmente mi papá es un siervo de Dios, pero no siempre fue así. Ujú. Nosotros, bien decir, desde que nací fui criada dentro de la iglesia, pero con diferentes visiones. Diferentes visiones porque, como sabemos, hay muchas congregaciones en el Sí. mundo. Hay diferentes maneras de conocer a Dios. Yo me crié en la iglesia cristiana y iba a la escuelita, me crié ahí en el medio de los niños, de que ansiaba un día predicar, un día profetizar, un día con esa visión. Sí, sí. Sin embargo, muchas veces nos costó ver que en casa papá y mamá también, no solamente, todo, no, como decías, no todo lo que brilla es oro. Claro. También tenían su problema como pareja, también nos tocó vivir momentos difíciles, pero siempre tenía como ejemplo la fe de mi mamá. Ujú. Mi mamá siempre fue una sierva de Dios y siempre supo esperar en la voluntad de Dios. Nos decía, ya Dios lo va a cambiar, ya Dios va a transformar, ya Dios va a hacer lo que no está a tu alcance, Dios lo va a vencer. Y esa fe impartía a nosotros y eso fue creciendo. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 10 hermanos. ¿Y vos en qué escala estás? Yo soy la mayor de las mujeres, somos 7 Ah. hermanas. 7 mujeres. 7 3 varones. mujeres. 7 mujeres, yo soy la mayor. Tengo Ah. 32 años y soy la mayor. Me tocó hacer el papel de mamá muchas veces. Claro. Como hermana mayor. Claro. Cuando no estaba mamá, estaba Noelia. O directamente mi mamá tenía cada 1 año y medio un bebé, entonces Uy, el claro. mayorcito era mi bebé, digamos. Claro, ¿no? claro. Entonces fue una infancia que casi no disfruté la infancia, más me tocó madurar muy pronto Sí, y ser compañera de mi mamá, siempre, sí, sí. siempre compañera de ella y bueno, y así aprendí muchas cosas también, y siempre viendo cómo Dios le contestaba, a pesar de todo, de los momentos difíciles que atravesábamos, porque como te decía, muchas veces nos toca vivir momentos difíciles también, ¿Mucha siendo violencia? cristiano. No, gracias a Dios no. Ah, Gracias a Dios no, pero tal vez violencia física no, pero en lo verbal sí. Es que a veces violencia. cuesta más porque una palabra hiere mucho más. Sí. Porque sí, la sí, sí. violencia muchas veces te da un golpe, te pasa, ya está. Pero la violencia verbal duele mucho más. Claro. Y que no te entendían o pasa que cuando te vienen criados de una manera ya con sufrimiento desde otra generación, y Sí. creen que así también tienen que criar a sus hijos. Y es una conclusión errónea. Porque no porque yo fui criada así, tengo que criar a mis hijos así. Claro, claro. ¿Entiendes? Y bueno, a veces no comprendíamos, pero yo creo que todo estaba en el propósito y en el plan de Dios. Porque bueno, siempre fui compañera de mi mamá. Ella oraba, yo oraba. Ella se iba a la iglesia, yo estaba con ella. Y bueno, así fue conociendo a Dios de a poquito. O Fui sea, entrando. ese anhelo que ella tenía, te lo impartía Me y impartía a mí. vos lo tomabas y Yo vos tomaba también buscabas y yo lo mismo. empezaba a buscar a Dios porque lo quería conocer, lo quería sentir. Ujú. Del mismo modo, lo veía ella, a veces oraba, hablaba en lengua y yo decía, yo también quiero. Yo quiero sentir eso. Yo quiero y lo ansiaba. Qué bueno, porque es muy difícil, digamos, poder tener eso de querer lo mismo. Muchas veces los chicos quieren ser o queremos ser como mamá o como papá, pero muchas veces hay cosas que por ahí no nos gustan y bueno, dejamos ese sueño, dejamos eso de lado y no lo seguimos. Pero en este caso vos tenías un reflejo que era tu mamá. Sí.
Tu mamá era la imagen en la que vos querías convertirte, Sí. la que vos querías ser, Tenía digamos, la fe el de mi día. mami. Claro, Quería tener esa fe. claro. A veces veía todo una tormenta inmensa y ella podía tener esa paz, esa tranquilidad que decir de, no, yo sé que Dios nos va a sacar de esta. Vamos a salir más que vencedores porque Dios nos va a ayudar, Él tiene nuestra mano, no nos va a soltar. Y esa fe es buena, es Sí, lindo, es importante. Y es un ejemplo también, porque hoy en día si lo tomamos con nuestro propio, hoy que soy mamá, sí, también trato de implantar esa fe en mis hijos. bárbaro. De lo que hoy no tenemos, mañana Dios va a suplir. En todo. Siempre es así. Y bueno, entonces fue así hasta la edad de 16 años que Dios me concedió el privilegio de poder hablar en lengua primera vez a los 16 años. Dios me bautizó con la promesa del Espíritu Santo, ese que tanto ansiamos, y es la promesa de Dios que Él no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días, hasta el Ujú. fin del mundo, dice. Sí, sí. Y fue el día más glorioso. Fue cuando por primera vez pude sentirlo, ese fuego que me quemaba y que no podía no podía expresarlo, la alegría que sentía. Quizás muchas veces vos estás del otro lado y estás sintiendo, o recién te enganchaste y no entendés muy bien lo que estamos hablando. Nosotros le vamos a dar un minutito porque vamos a ir a una pausa ahora y retroceder un poquito y vas a ver de lo que estamos hablando. Sabes que hablar de las cosas de Dios cuando vos la vivís y es inexplicable, no podés, vos se lo contás al otro con esa esa emoción que vos sentiste en ese momento, Sí. pero que realmente el otro por ahí te mira y te dice, ah, qué bueno. Y vos decís, pero te estoy contando que lo sentí, te estoy contando que lo viví. Claro, Y querés que sin, también lo sientan, porque es algo hermoso. pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida seguimos. Bueno, volvimos de esta pausa, vamos a seguir acá con esta charla. La verdad que es impresionante, cada una de las siervas que ha pasado por aquí. Yo no, si bien no me asombro, pero es tomar la enseñanza de cada una de las cosas que van viviendo y también poder saber y no me canso de ver la mano de Dios en cada una de ellas, no me canso de ver cómo nuestro Señor tiene tanta misericordia cada día para cada uno de nosotros. Porque los que siempre fallamos, los que siempre estamos mirando para otro lado somos nosotros. Muchas veces la gente dice, ¿por qué Dios me deja de lado? No, Dios no te deja de lado, vos lo dejas de lado. Porque hay muchas cosas que por ahí no te gustan, que el Señor te dice esto no y esto sí. Y vos decís, no, pero quiero un poquito de esto y nada, no se va a notar. Pero el Señor te dice sí o no, negro o blanco, no hay O nada. grises. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, ay, no, pero Dios la verdad no me bendijo y Dios no me acompaña y Dios nada y no es Dios, sos vos. Empecé a examinarte, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que te va a poder, vas a poder ver qué es lo que realmente pedir al Señor que te muestre, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que Él quiere que vos entregues para que puedas cambiar. Porque realmente Él sabe lo que quiere cambiarte. No te va a estar todo el tiempo diciendo, dale, tenés que soltar esto. Vos tenés que tener el convencimiento de que realmente no querés vivir más de esa manera. Vos tenés que plantarte un día y decir, yo hasta acá llegué, de acá en adelante, yo quiero ser otra persona, pero siempre tomada de tu mano. Llegamos a una edad, me dijiste, a los 16 años. ¿Qué pasó a los 16 años? Bueno, a los 16 años fue cuando conocí a Dios, porque Lo una tenías de cosa- oídas. Una cosa es escuchar y aprender de Él, pero otra cosa diferente es sentirlo y conocerlo personalmente. Ujú. La persona del Espíritu Santo, que Él te administre, que Él te abrace, que puedas sentir ese cálido abrazo
y que te dé ese consuelo que necesitas muchas veces. Sí, sí. Y vos me podés decir, 16 años, tenía recién comenzada tu vida. Pero tantas cosas que aún a los niños, adolescentes que le pasan, le suelen pasar y se sienten solos. Sí, Teniendo una familia numerosa se sienten solos. Y en ese momento llegó el consuelo para mí. Pero fue una marca que el Señor me dio en ese día. Cuando no ¿pudiste sé, llenar ese vacío que sentías? sí, ese anhelo que sentía. Y en ese momento, después de eso, Dios me empezó a usar. Me empezó a usar, pero ahí en ese momento empezó no solamente las luchas, aparte de las luchas que tenemos como cristianos, el perseguimiento aún adentro de la iglesia. Ujú. Porque Dios me daba palabra dura para hablar. Me ungió como atalaya, como profeta. Y empecé a dar prédica de que, o me decía, me daba una palabra, decía, habla de esto, que muchas veces no es aceptado. No, no, no. Y me mostraba singularmente para quién era. Claro, Y yo decía, pero a veces ahí empieza la lucha con vos mismo. claro. Decir, pero Señor, ¿por qué yo tengo que decir si acá hay evangelista, hay profeta? Usalo a ellos. Hay gente que tiene más títulos, Más digamos, que títulos, yo. son más grandes. Y sin embargo, el Espíritu Santo te das que hable vos y tenés que hablarlo. Y te Tenés que echaron de hablarlo. todos lados. Empezaron a señalar, empezaron a levantar calumnia, empezaron a, de todos modos. Y sí, sí, sí. Pero gracias a Dios que Dios es poderoso y siempre te protege y la verdad siempre sale a la luz. Él Amén. muestra quién es la verdad y Él te va a respaldar, no te va a dejar avergonzado jamás. No, Cuando decís algo, tenés el respaldo de Dios. Si decís algo que viene realmente de Dios, Él te va a respaldar, sea quien fuera. Y en ese momento me acuerdo cuando era joven, teníamos un dirigente de joven y lamentablemente ese dirigente de joven, en vez de alegrarse, se enojó, se turbó. Porque se puso celoso. Ujú. Porque en los cultos públicos yo era una joven y yo decía, Señor, si tú te places en usar mi vida, acá estoy. Porque soy un vaso en tus manos. Pero siempre de chica yo decía, yo no quiero ser una más en la bancada. Claro. Yo quiero poder hacer algo para ti. No calentar una silla todos los domingos como si No. nada. No entrar y salir del mismo modo, no Claro. una rutina. No quería seguir rutina. Porque veía muchas personas de que estaban de toda la vida y siempre en el mismo. Igual. Siempre igual. Ujú. No crece, no vengo, está ahí. Yo no quiero ser un adorno a la iglesia, yo quiero hacer algo para ti. Quiero ser un vaso de honra, porque la Biblia habla de vaso de honra, vaso de deshonra, dice que en la casa hay de todo. Sí, sí. Entonces yo pedía siempre al Señor, desde mi niñez decía, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Sin entender muchas veces lo que pedimos, porque a veces pedimos una cosa, Señor, yo quiero ese don, yo quiero ese talento, pero cuando nos toca trabajar con ese talento que pedimos, ahí nos encontramos con lo difícil. Empezó a surgir ese celo. Y yo muchas veces no entendía, yo decía, pero ¿cómo va a celar de mí? Yo soy una simple joven de la iglesia. Empezaron las calumnias, empezaron a criticarme, a que no, que fíjate como esto, empezaron a sembrar discordia entre los jóvenes mismos. Y eso como que como persona me fue cargando. Y en mi temprana edad muchas veces no supe cómo manejarlo. Claro, claro. No supe cómo hacer. Porque decía, ¿cómo puede ser que en el culto público le den a ella y a mí no? Y por misericordia de Dios, Dios usaba mi vida. Porque nosotros sin el Espíritu Santo, sin Dios, no somos nada. Seguro. De nosotros mismos no tenemos nada. Y fue ahí entonces, después de que pasó todo eso, de tantas cargas, tanto, que me fui deslizando. Y yo hoy reconozco de que fue un desliz mío. Se fue apagando. No hice como dice la Biblia, que aviva el fuego. Era tantos problemas, problema tras problema, que me fui deslizando de las cosas de Dios. Me fui enfriando, apagando. Quizás llegó ese momento en que vos decís, ¿para qué sirvo a Dios si me pasa todo esto? ¿Para Pasa. qué hago todas estas cosas? Porque muchas veces los jóvenes quizás piensan eso, ¿viste? Hay veces Claro. que les llega a pasar esas cosas o que los dejan de lado o que hacen...
Entonces empezás a sentir ese desplazamiento y vos decís, ¿para qué sirvo a Dios si no tengo nada que deje bien? Es algo, fíjate, hoy puedo hablar a los jóvenes, me quiero dirigir a los jóvenes, porque siempre va a pasar. Siempre cuando Dios tiene un llamado con tu vida, siempre te vas a sentir como de lado, como Ujú. apartado, como que no cabes en esa ronda, en ese círculo de amistades. Sos algo singular. ¿Por qué? Porque Dios te señala. Claro, A mí me buscaban en el medio del grupo de jóvenes, no me iban a encontrar. Me buscaban en el grupo de los pastores, de las ancianitas, de esos que tenían más experiencia. Ah, ya está la Noelia. Porque me gustaba escucharlas, me gustaba aprender. Ujú. Yo decía, ¿cuánto tienen para enseñarnos? Y quería que vengan a escuchar también. Decían, ah, es que re aburrida esta Es Noé. aburrido. Sí, sí, Esta sí. Noé es re aburrida, no tiene charla. Venía a divertirte con nosotros. Pero no, yo no me sentía cómoda con ello. Y llegó un momento de que como que empecé a darme cuenta, a mirar a mi alrededor. Hice como Pedro. Estaba caminando sobre las aguas y empecé a dudar. Claro. ¿Será de Dios? ¿Será que Dios me está usando realmente? ¿Será que todo lo que dije fue de Dios? Y entró Empecé la a dudar. duda, claro. Empecé a dudar hasta que me empecé a hundir. Ujú. Pero en ese momento no supe pedir el socorro a Dios. Pero quizás no tenías tampoco a alguien Tampoco, al lado que te pueda instruir, que te pueda decir tenés que hacerlo de esta manera. claro, porque quien yo esperaba que haga ese que me ayude era quien el primero que me estaba señalando. Claro, claro. Que me estaba diciendo, no, ella está hablando de emoción porque ella de Dios no tiene nada, fíjate cuánto año tiene y qué va a decir que Dios le está usando, mirá yo cuánto año tengo en el Evangelio. Es que no importa la cantidad de años, lo que importa es que la adores en espíritu y en verdad. Seguro. Cuando te seguro. pongas en la mano de Dios de verdad y digas, Señor, yo quiero ser usado por tus manos. Eso es lo importante. Cuando vos dijiste, Señor, estoy para que me uses, para que hagas conmigo lo que quieras, vos le estás dando la llave para que Él pueda usarte. Es así. Muchas personas te pueden decir, yo estoy hace 40 años, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? Podés ser un oyente fiel en la iglesia, pero ahí quedaste estancado ahí, no quisiste más. Lo que yo veo desde tu niñez, vos tenés ese hambre Sí. de servir más que nada a Cristo, más allá de aprender, pero de servir, de poder hacer las cosas que vos sabés que están bien. Y sin embargo, cuando vos buscas a una persona que quizás tenga más experiencia, es la que te deja de lado por celos, por envidia, por lo que sea, pero siempre pasa en todas las En iglesias. todas las iglesias. Entonces, cuando una persona está creciendo, es como que, bueno, hasta ahí podés crecer y más de ahí no, porque la No puede mayoría ser más te que pone yo. en el techito. Cierto. ¿Entendés? Y Sí. no podés ser más que yo, eso es verdad. Cierto. No podés ser más que yo. No puede ser más que yo. Pero yo digo, no es no podés ser más que yo. O sea, uno dice, no, ella es joven, era joven, tenía 16 años. ¿Qué iba a hacer a los 16 años? Josías, ¿qué hizo a los 8 años? Entonces, no me vengas con algo que me podés decir, ay, no, porque sos joven no servís, porque sos joven no podés hablar, porque sos joven no podés profetizar. Pero Dios no carece de recursos, Él usa a quien Él quiere. Y en ese Es momento ilimitado. no entendía yo eso. El ¿Me límite entendés? lo pone la ¿Por qué? persona. Porque crecí bajo una estructura de que todo tenía su lugar. Quien enseñaba eran los ancianos, quien profetizaba eran las hermanas diaconisas, quien evangelizaba eran los evangelistas. Tenías que limitarte. Entonces te quedabas ahí. Ahora, por más que vos seas chica, y si tenías llamado a profeta, no podía ser hasta que no seas más grande. Exactamente. Y qué equivocado que estaba. Seguro, seguro. Porque hay visiones que Dios le muestra, porque dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Ujú. Y eso, gracias a Dios, que hoy Dios nos ilumina. Porque Él usa a quien Él quiere. Y yo creo que hoy en día entiendo de que eso, la envidia no proviene de Dios, porque yo creo que aún los padres espirituales que tienen que anhelar que sus hijos crezcan aún más que ellos. Claro, claro. Porque yo tengo mi hija, hoy Dios me bendijo, tengo 3 hijos, una nena de 12 años, un nene de 9 años y un bebé de 4. Y yo mi anhelo como mamá es que mi hija llegue más allá de lo que yo llegué. Claro. Y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener como padres espirituales.
Seguro, Que seguro. todos las almas que ganás, que sean más, que reciban más, que vivan sobre lo natural mucho antes de lo que conociste a Dios. Pero en ese momento no había. Y yo creo que cada uno, lo que le están pasando eso, que tal vez no sea el dirigente, pero siempre Dios va a preparar a alguien. En ese momento yo no supe ver, pero Porque yo no creo- tuviste a alguien al lado. no supe ver, no supe entender. No lo entendiste porque vos tenías todo, o sea, para hacerlo. Sí. Simplemente que no tuviste a nadie al lado que está al lado tuyo y te diga, te indique el camino, que ordenes, ¿no? Todo lo que vos tenías. Sí. Porque muchas veces el llamado no es solamente cuando sos grande, cuando ya sos pastor, cuando ya sos profeta. No es que es como hablábamos en un momento con el pastor, el don ya lo traes. Sí. Entonces, si nosotros ya tuvimos una comunicación antes de llegar al vientre de nuestra madre, ya tuvimos una comunicación con el Creador. Él ya nos puso los dones, los talentos, todo. Sí. El tema es cuando la sangre, mira, eso es otro Reacciona. tema. Cuando Nosotros se acciona esos dones. siempre explicamos que cuando vos sos elegido, vos tenés una comunicación antes de llegar al vientre de tu madre. Cuando se juntan el óvulo y el esperma, que el Señor ahí es donde sopla vida, ahí es donde comienza todo. Sí. Pero de ahí en más está en nosotros como padres saber guiar a nuestros hijos. De ahí en más es seguir que nosotros queremos que sean cristianos, que crezcan en el Evangelio, que puedan caminar bien, que hagan las cosas bien. Pero si vos aún con tu sangre, que todavía traes un montón de cosas de tu niñez, en el caso que vos me contás de tus papás, de tu mamá, ¿entendés? Cada uno de ellos han depositado en tu sangre parte de su sangre. O sea, cada uno venimos con esa maldición ya en la sangre. Entonces, a mí hace poco, yo lo cuento siempre en los programas porque a mí me decían, ¿vos querés cortar con la maldición generacional en tu hijo? Quizás hay cosas que ya no las puedo cortar. Yo hace muy poco comencé a hablar mi testimonio que es muy fuerte, pero un día me dijeron, si vos querés seguir hablando, yo me acuerdo que ese día estaba contando el testimonio acá en el canal y yo medio como que me quedé en un momento. Digo, ¿qué hago? ¿Sigo hablando o no sigo hablando? Porque en realidad mi mamá no sabe. Entonces, yo decía, no, pero no quiero causarle dolor, porque en realidad yo ahora ya no la culpo, ella no tiene nada que ver. Y yo fui abusada, me pasó un montón de cosas durante mi vida, aún siendo chica. Y mi mamá no sabía. Entonces, yo digo, no lo sabe en realidad, no lo sabía. Yo lo hablé por el canal, ahí te das cuenta de lo que yo te comentaba fuera del aire, ¿no? Que la familia muchas veces no ve lo que vos estás haciendo. Sí. Ahora, todo el mundo, todos los que nos ven saben mi testimonio. Mi familia embargo, no en lo la casa sabe. no. ¿Entendés? Sí, pasa. Entonces, vos decís, llegamos a eso y a mí me dijeron, ¿querés que la otra generación sea libre? Quizás en mi hijo no pude cortar un montón de cosas. Me dijo, pero en tu nieto la vas a poder cortar. Y fue algo que a mí me impactó, por eso digo, no tengo nietos. Mi único hijo es Matías. Y tiene 16 años, no está de novio como para decirme, bueno, viene con una chica embarazada. Pero yo digo, a mí lo que me dio, no te puedo explicar, como un amor diferente, el saber que hay una personita que va a depender de lo que yo pueda llegar a hacer ahora. No la Claro. conozco y no sé si la voy a conocer. Pero realmente fue algo que me puso el Señor en el corazón y dije, sí, yo lo voy a seguir hablando y voy a seguir haciendo porque yo quiero que esa persona sea libre. Claro. Entonces, son cosas que van pasando. Nosotros te estamos contando nuestras historias, estamos contando parte de nuestro testimonio, para que vos que estás del otro lado lo puedas entender. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos.
estamos hablando, y yo la interrumpo y cuento mis cosas y así vamos, ¿no? Estábamos hablando de cuando muchas veces nos toca ocupar un rol que realmente por ahí vos no lo tenés ni pensado. Si bien ella de chiquita anheló siempre esa conexión, siempre tuvo esa conexión con Dios, porque más allá de anhelarlo, ella lo buscaba. Ella copiaba todo lo que hacía su mamá y ella lo sentía, pero cuando recibe realmente todo lo que tiene que ver en el espíritu, fue a los 16 años, pero también ahí vinieron las luchas, ahí vinieron todas las cosas que realmente se comienzan a levantar. ¿Por qué? Porque querían truncar, digamos, eso que ella Los venía haciendo propósitos. desde muy chiquita. Sí. Y entonces comenzó a levantarse todo. ¿Y qué pasó después? Y bueno, llegó a tal punto de que tuve una discusión muy fuerte con mi papá. Y fue a los 18 años de que tomé una mala decisión de apartarme de los caminos del Señor. Porque fue algo como que me sentí encerrada. Y dije, el enemigo empezó a predicar, como empecé a hundir en el agua, Ujú. como Pedro. Sí. Y en vez de pedir socorro a Dios, me quedé ahí. No pedí el socorro como Pedro hizo en aquella ocasión, ¿no? Eh, ¿Tenías a quién pedirla? Eso es otro tema. Claro. En ese momento me fui deslizando, hundiendo hasta que me aparté. Solté todo y dije, hasta acá llegué. Y me aparté. Y equivocadamente dije, nunca más. Olvídate, yo a la iglesia no vuelvo más. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Decía yo. Fue el enemigo que me predicó en ese momento. Y yo le di oído. Porque es lo Ahí que está. pasa. Ahí Es lo que está. pasa. Porque el enemigo te puede hablar, pero de ahí a que le des oído es otra historia. Seguro. Porque si yo te hablo y no me prestas atención, no te voy a hablar más. Claro. Sin embargo, si vos me pones atención, yo te voy a seguir hablando. Seguro. Entonces, Que me vas a convencer. y te voy a convencer de lo que te estoy diciendo, estoy en lo correcto. Y fue lo que pasó en aquella ocasión. El enemigo me fue predicando, predicando, y yo me fui deslizando, me empecé a aflojar la oración, porque eso es muy importante en la vida de un cristiano, la oración Claro. es sobre todo. Me empecé a deslizar, dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de buscar la presencia de Dios, y empecé a dar oído. Y empecé a decir, yo tengo toda la vida por delante, soy joven, y empecé... Hasta ese momento estaba en los caminos de Dios. A los 18 años abandoné la casa de mi papá. Salí. ¿Te escapaste? No. Conocí a un muchacho. Conocí a un muchacho y bueno, él empezó a pretender estar conmigo, salir conmigo. Y yo todavía en ese momento estaba en la iglesia y todavía cuando recién lo conocí yo decía, no, en los caminos de Dios hay que hacer bien las cosas. Vamos a casarnos, vamos a tener nuestra familia, pero en Cristo. Ujú. Cuando lo conocí. Sí. ¿Qué pasó? Cuando lo iba a presentar a mis padres, mi mamá me dice, no lo van a aceptar, ¿eh? Fue ¿A los 18? a los 18. A los Y 18 no años. querían. Y ¿Vos no no lo habías tenido aceptaron. relaciones? No, No nada. había. Nada, era una joven de la iglesia que mi vida era entera, era mi familia y la iglesia. Y la escuela. Ujú. Era uno de los mejores promedios. Qué bueno. Y bueno, ¿Y yo aún quería... en eso fuiste reconocida por tu Jamás. familia? Jamás. Ujú. Entonces llegó en ese momento de que yo dije, no, me dijo mi mamá, no lo van a aceptar, no lo aceptaron. No lo aceptaron como mi novio, Tu papá. mi papá, Ujú. no lo aceptó. Entonces decidimos salir. Yo decidí salir de mi casa. Ya empezó a una relación insostenible. Empezamos a discutir y peleas de que ya mi papá se deslizó también en las cosas de Dios. Nos fuimos deslizando toda la familia. Menos mi Empezó a caer mamá. toda la familia. Menos mi mamá porque mi Ujú. mamá siempre decía... Yo sé que mi mamá en su momento ella sufrió mucho porque nos veía a nosotros cómo nos íbamos deslizando y no podía sostenernos. Ujú. Porque ni por más que si vos querés sostener a tu hijo, si él se suelta, no puedes hacer nada. Sí, sí, sí. Puedes orar por él, puedes ayunar por él, pero la salvación es individual. Seguro. Y Dios nos hizo libre albedrío. Está en nosotros elegir qué camino tomar. Él no te puede, él no es atrevido. ¿No? Él te va a golpear la puerta, si le abrís él va a entrar.
No es como el enemigo que le dejas una rendija, él se desliza y entra. Y entra. No, él no. Ujú. Él es un Dios amoroso que te va a pedir permiso. Y si le cerrás la puerta, él va a quedar afuera. Entonces en ese momento nos deslizamos de las cosas de Dios y salí. Salí, me acompañé. Eso era en la provincia de Misiones. Sí. Y fue cuando decidí venir para Buenos Aires ¿Con él? con él. Ujú. ¿Él era de acá? No, Ah, también de acá. también los dos nos conocimos en la iglesia. Y lo erróneo fue conocernos en la iglesia y salir de la iglesia. Estar en los caminos de Dios y alejarnos los dos. Eso fue nuestro mayor error. Claro. Cuando nos vinimos para Buenos Aires, me quedé embarazada de la nena, que hoy tiene 12 años. Ujú. Y pasamos un momento difícil. Difícil en el sentido de que yo quería, o sea, como primera vez que salía de la casa de mi papá, como una niña, era en ese momento era una niña. Nunca había ni siquiera salido a dormir en unas casas ajenas. Y me tocaba salir y dejar a mis hermanitos, que eran lo que yo más adoraba en ese momento, en ese entonces, como hermana mayor. Y me tocó llorar mucho de la tristeza, porque me invadió una tristeza, una angustia. Y con todo decía, pero ¿de qué me sirvió ser hija ejemplar, ser mejor alumna, ser compañera de mi mamá, si tengo que vivir todo esto? Y entonces empezó a endurecer mi corazón. Y empezó a nacer un odio hacia mi papá. Ujú. Y yo lo odiaba. Yo lo odiaba con un odio que decía, pero ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué? Y lo odiaba, de tal modo de que hasta a mí me extrañaba decir, ¿cómo puede ser que uno pueda llegar a sentir eso después de tanto amor? Claro, claro. Llegó a tal punto de que cuando mis hermanos vinieron acá, yo le prohibí que le dieran noticia mía a mis padres, sin darme cuenta que quien sufría también era mi mamá. Claro. No me di las consecuencias, pero cegada por el enemigo, cegada, endurecido mi corazón con ese odio, me alejé. Me alejé de tal modo de que nació mi nena y yo seguía en mi mundo, ¿A qué edad la cegada, tuviste a la nena? 19 años, tuve 19 años. Y en ese entonces empecé a conocer las cosas del mundo. Lo que era un baile, lo que era la bebida, lo que era la junta, amanecer bailando, tratando de llenar ese vacío. Sí, sí. Lo que Un supuestamente vacío. no viviste cuando tenías que haberlo vivido en el No, mundo. no tanto ese, sino que el vacío de que solamente Dios lo puede llenar. No, 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 pero Porque te el digo vacío que estabas sentía, viviendo algo. un vacío, yo sentía la tristeza y yo quería como disfrazar de felicidad la tristeza que sentía por dentro. Ujú. Y ni por más que a veces, ¿sabés qué me pasaba? De que estaba bailando y como que una voz me decía, ¿qué haces acá si este no es tu lugar? Y me pasó más Y lo de una vez. escuchabas. Y yo lo escuchaba. Lo seguías escuchando. Por- Aún a pesar de todo, vos fíjate qué grande que es la misericordia La de Dios, misericordia ¿no? de Dios. Porque Esa es aún la a pesar de misericordia. estar en los lugares que no tenías que estar, pero estaba ahí hablándote, tratando de rescatarte hasta último momento. Hasta lo último, siempre. Escuchaba esa voz y me miraba así y no podía seguir. Me tenía que ir. Sí. Me tenía que ir porque era tanto la angustia, la desesperación que sentía, como diciendo, como que alguien me estaba mirando y me decía, ¿qué haces acá? ¿Entendés? Si esto no es tu entorno. O como yo no te llamé para esto, yo no te traje al mundo para esto. Y me tenía que ir. A los 18, 19 años, 20, 21, pasaron 2 o 3 años de que me vine, que salí de la casa de mi papá. Ujú. Y en esos años Dios empezó a transformar a mi papá. Lo transformó, lo quebró, lo transformó de tal modo que lo hizo un siervo de él, pero un siervo de Dios con todas las letras. Con lo principal que tiene que tener un siervo de Dios, que es el amor de Dios.
de que en ese entonces, a los 18 años cuando yo salí, a él le faltó. Y que nosotros como hijos lo sentíamos. Claro. Se reflejaba Y en tu nosotros. mamá también. Y mi mamá era como antes, no sé, antes era así, antes existía mucho el machismo. No por más que vos estés llorando, si el hombre decía no, es no. Ni por más que vos diga no, pero ¿por qué? Tal vez, quizás. O quiera decir no, no es así. Si el hombre decía no, es no. No podías No opinar. podía, no había un pero ni por qué. Era no y punto. Entonces mi mamá también sufría a la par. Y fue entonces de que fue mi primera separación del papá de mi nena. A los Que 20. a los 21. A los 21. A los 21 fue la primera separación y yo me pensaba separar y quedar acá en Buenos Aires. Ujú. Pero sin embargo empezó a afligirse mi corazón. Y me agarró tal angustia, tan desesperación de que yo quería ver a mi papá. Quería verlo, quería verlo, quería verlo y no entendía yo. ¿Cómo que? Yo decía que quiero ver a mi viejo si yo lo odio. No entendía. ¿Viste? Pero era que mi papá y mamá se pusieron de acuerdo y empezaron a orar por mí. Señor, tráela. Tráela, Señor, tráela, Señor. De tal modo de que la aflicción era demasiado, de que yo digo, no, a mí no me interesa nada. Yo estaba trabajando bien, tenía mi nena, estaba bien. Ujú. Tenía mi casa, tenía mis cosas. Yo digo, me voy, me fui. Y cuando llego allá directamente, como el hombre es duro, no quiere aceptar. No, seguro. No me fui al pueblo Apóstoles de donde son mis padres. Me fui a San Vicente, que es otro pueblo que está más o menos a 65 kilómetros, a 100 kilómetros de donde viven mis padres. Me fui a la casa de una amiga. Yo digo, no, yo no me voy a doblegar. Yo no me voy a humillar. Yo no voy a ir a pedirle perdón a mi papá, no. ¿Por qué si yo no hice nada? Claro. ¿Entendés? Estaba en ese plano. Sí, sí. Y Dios permitió así que me enfermara, que se enfermara la nena. Terminamos en el hospital de San Vicente. ¿Qué pasó ahí? Cuando ya no tenía más a quién recurrir, le llamé a mi papá. Y le dije, mira, yo estoy en el hospital, si vos querés venir. Y si no, viene igual. Justo para el Día del Padre. No pasó una hora y él estaba ahí. No sé cómo hizo que llegó tan rápido, pero llegó. Cuando llegó allá, me dio un abrazo de que el corazón que estaba en 1000 pedazos se unió en uno. Se volvió a formar. Y en ese momento entendí que fue Dios que me había traído. La nena que nunca la había visto se lanzó a sus brazos y no quería ir con nadie más que con él. Y yo entendí que era Dios que trabajó en la vida de mi papá y lo transformó. Porque no era esa misma persona. Era otro semblante, era otra manera de expresarse, era otro el habla. Era totalmente diferente. Era otro papá. Y entendí de que Dios es un Dios grande y que hay que saber esperar en Él. Porque si yo hacía caso a lo que mi mamá decía, ya Dios lo va a cambiar, ya Dios lo va a transformar. Iba a Te ser quedabas diferente ahí. Sí, sí, mi historia. Sí. Pero también entendí de que todo es parte de un proceso. Porque Dios me trajo a vivir muchas cosas. Después que volví para allá, pasó un año y me había separado, volví de vuelta a caer de vuelta con las promesas del hombre de que voy a cambiar, de que volví de vuelta a Buenos Aires. Volví a Buenos Aires de vuelta. Y fue de mal en peor. De mal en peor. En ese trayecto vos no habías vuelto a las cosas de Dios igual. Tenías deseo, porque un hijo pródigo muchas veces tiene deseo, pero la fuerza no la le Claro. dan. Me faltaban fuerza. Le iba para dar el gusto a mi papá y mamá. La acompañaba a la iglesia. Pero no, No era ese anhelo que tenías como cuando eras chica. no, porque todavía me faltaban fuerza. Tenía ese deseo, miraba a los jóvenes cantar y me estremecía, porque yo decía si yo era uno de ellos. Veía al grupo de hermanas y me daba ese deseo de cantar con ella también. Pero tenía eso de que Ya había cambiado muchas cosas. muchas cosas. Y al volver de vuelta a Buenos Aires, ahí fue peor.
peor. Con la pareja que estaba, fue desilusión tras desilusión. Fue engaños, engaño tras engaño. De que vos me haces, yo te hago. Vos me lastimás, vos salís a bailar para acá, yo voy para allá. ¿Se A tal pegaban? punto, gracias a Dios no. ¿No? Gracias Pero a Dios. psicológicamente te Pero destruía. psicológico y verbalmente nos lastimábamos los dos. Ah, Porque yo era una persona muy dura. Como, digamos, me decía ay, yo le decía el abecedario completo. claro, claro. Entonces tenía un carácter muy fuerte de que decía no, porque venía y yo miraba que otras chicas pasaban y yo decía yo no. Me plantaba en ese ámbito y me costaba mucho humillarme. Yo no me humillaba. Y entonces ninguno de los dos nos humillamos y era Terminaban mal, claro. mal. Hasta que decidimos los dos ir a misiones. Ujú. Ahí nació el segundo nene. Cuando el nene tenía un mes de vida, fue una separación definitiva. Porque ya no, No se sostenía más. ya no. Fue entonces de que yo me fui acercando de a poquito a las cosas de Dios. A todo esto, cuando era joven, Dios había hablado conmigo de que Dios me iba a dar un compañero, un siervo de Dios. Y cuando yo me acerqué a Dios, yo dije, Señor, si Él es mi compañero, yo quiero verlo en la iglesia, que sea un siervo de Dios, porque tú me prometiste. Porque Dios no es hombre para que mienta, y tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros le fallamos, pero Él no. Y si Él te promete algo, Él lo va a cumplir. Y el tiempo de Él es perfecto. Seguro. Cuando seguro. llegamos ahí, un mes tenía el nene y yo empecé a volver a las cosas de Dios. Y de un día para el otro Él dijo, me voy, no puedo estar con vos, no puedo estar. No puedo estar, no puedo estar cerca de vos. ¿Por qué? Porque yo empecé a orar y a pedir a Dios de que Él lo transforme, o que Él mude nuestra vida. Porque yo que realmente quería volverme a Él. Pero así en la situación que estábamos, no. Se fue para nunca más volver. Se fue, Y quedaste con los dos me nenes. quedé con los dos nenes. Un mes tenía el nene. Uf, bueno, es un poquito de todo. La verdad que yo la escucho y es como que va pasando una película, ¿no? En la cabeza, porque realmente cuando uno pone, como bien al principio decíamos, toda la fe y depositas todo y decís, Señor, si es tuyo o si no, arrancalo, uno tiene que estar fuerte también para después. Si Dios dice, no, no es mío y lo saco, Y el uno tiene proceso que te toca tener. pasar también después. Imagínate, hacía un mes que había nacido la criatura con todo lo que acarrea un parto, un embarazo, un parto, un Ni la posparto. cuarentena había pasado. Entonces, es un montón. La verdad que lo que no me canso de decir es la misericordia de Dios, ¿no? Que está sobre nuestras vidas, y que cuando uno realmente se aparta, Él comienza de a poco con amor a volver a traerte a sus caminos. Y cuando vos estás dispuesto a dejar todo lo que te aparta de Él comienza a limpiar y a barrer todo lo que está cerca, que obviamente impide que vos te acerques a Él. Pero sabemos que Él siempre tiene algo mejor Siempre. allá adelante para Siempre. nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos acá de nuevo, la verdad que es un tema fuerte, es un tema bastante... Yo creo que vos si estás del otro lado, si sos una joven o sos un joven, escuchá, volvé a mirar este programa, ¿sabés por qué? Porque te va a enseñar qué son las cosas que tenés que hacer y qué son las cosas que no tenés que hacer. Pero sobre todo vas a ver la mano de Dios, cómo una y otra vez el Señor se agacha y donde vos estás sumergido,
en todo eso que estás sumergido, Él vuelve a levantarte y tiene ese amor porque ni siquiera te acusa, Él tiene ese amor para poder levantarte y por ahí muchas veces nos sentimos acusados nosotros, pero no es Él el que te está diciendo vos sos un pecador, vos hiciste esto, Él no te va a decir nada de eso, Él simplemente te va a agarrar la mano y te va a abrazar de la manera del abrazo y el amor que vos estabas esperando. Muchas veces hacemos cosas para agradar a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres terrenales. Y no lo hacemos para agradar a nuestro papá celestial, ¿no? No hacemos cosas para agradarle a él. Sin embargo, muchas veces él está esperando que nosotros lo agrademos a él. Está esperando que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Cuando vos estás gastando tu tiempo en querer caerle bien a una persona, en caerle bien al pastor, en caerle bien a esto, no hagas nada de eso, porque nada de eso es lo que Dios te está pidiendo. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y Él te escogió y Él sabe lo que depositó en vos. Por eso te va a exigir lo que Él sabe que puso en vos. Así vos en la vida vayas por un lado, por el otro, pero tarde o temprano volvemos. ¿O no? Sí, es cierto. Mi papá siempre decía de que la vida cuando estás entregada en las manos de Dios es como un barrilete, el hilo de un barrilete. Soltás, pero llega un momento que tenés que empezar a traerlo hasta llegar a tus manos de vuelta al barrilete. Seguro. Cuando está allá arriba vuela y se siente libre, pero hay alguien que lo sujeta. Y así es nuestra vida. Sí, cuando el Señor nos señala, cuando nos elige. Y en ese momento yo no entendía todo lo que estaba atravesando. No entendía, porque muchas cosas que pasás no entendés. Sí. Hasta que el Señor mismo te va enseñando. Te va enseñando, y muchas veces por la desobediencia también. Porque... Casi siempre. Casi siempre. Nos sí, por no decir siempre. Sí, por ser terca. Por no querer hacer caso, por no obedecer. Pero como decías vos, la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Él es tan inmenso, de que no se puede explicar. Con toda esa circunstancia que me tocó atravesar en ese momento cuando me separé, Dios permitió así que estuviéramos allá en Misiones, porque allá tengo a mi papá y mi mamá, que fueron quien le tocó acogerme en ese momento, ayudarme. Claro. Y empecé a trabajar, ya a los 4 meses tuve que trabajar sí o sí, porque recuperarme rápidamente de todo lo que es vivir, de tener un bebé. Y empecé a trabajar y a vivir y desvivirme por ello. Fueron mi aliento, mis niños. Y es porque en todo momento, en toda circunstancia, Dios siempre te va a dar un motivo para seguir. Siempre. Y en ese momento era mi motivo. ¿Y cómo llegó de nuevo, después de vivir tantos desengaños? Porque uno realmente se arma una coraza, ¿no? Y decir, yo no quiero sufrir más, porque me ha pasado y me puse dura, como decías vos. Por eso te entiendo cuando hablas, porque si puse duro mi corazón y nadie más podía pasar, ni siquiera Dios, porque nadie podía pasar, porque yo que iba a esperar después de haber sido abusada, de haber sido violada, de haber sido maltratada, de que venga un hombre y me diga que me amaba de verdad. Sí, decís, todos son iguales, todos mienten, pero o sea que cuando yo me fui a Misiones dije, yo a Buenos Aires no vuelvo nunca más. Pero eso yo dije. Como dice la Biblia, que nuestros planes no son los de Dios. No son los de Dios. Dios tenía su propósito, que yo todavía en ese momento no lo entendía. A tal punto de que, bueno, Daniel, que es mi esposo hoy, empezó a mandarme mensajes de un día para el otro, de que yo le digo, ¿y este dónde sacó mi número? Porque yo estaba cerrada totalmente. Era yo, mi hijo, mi mundo, mi trabajo, mis cosas. Mi casa, gracias a Dios tenía mi casa, tenía mi trabajo, tenía mis cosas. Y me cerré ahí. Yo digo, acá me voy a quedar. Era el círculo tuyo. Era todo. ¿Entendés? También volví a apartarme, como que yo le digo, Dios tuvo mucha misericordia y mucho amor conmigo. Porque como te digo, yo tenía ese deseo de aferrarme a las cosas de Dios, pero me faltaban fuerzas. Y las circunstancias que muchas veces me tocó atravesar también no me ayudaban, no me favorecían.
Yo decía, pero aparentemente en el mundo estoy mejor. Sufro menos, decía yo. Claro, Pero sin darme cuenta que Dios contestaba lo que yo le pedía. Porque yo le pedí, si no es tu voluntad, Señor, aléjalo. claro. Y Él lo hizo así. Pero cuando lo alejó, también me tocó sufrir. Y no entendía. Empecé a salir a la noche, mis chicos dormían y yo le pagaba una niñera doble para salir a bailar. Al otro día cuando ellos se despertaban yo estaba al lado de ellos. Porque durmiendo. Me levantaba, me iba a trabajar, tenía mi rutina, tenía mi mundo ahí. Y es algo que hoy comprendo de que siempre para las cosas malas siempre vas a tener quien te pague todo. Siempre. Para bailar, para salir, para tomar, siempre vas a tener tus amigos. Pero en el momento que realmente necesitabas estar sola. Seguro. Y fue ahí, en ese momento, de que Dani me empezó a mandar mensajes de acá de Buenos Aires. Y me dice, no, ¿qué te parece si venís para Buenos Aires? Ya nos habíamos conocido, cruzado acá en Buenos Aires cuando yo vivía acá. Pero así de hola, ¿qué tal nomás? Yo soy Daniel, yo soy Noelia, pero y nunca más. Ni siquiera una charla. Empezaba a mensajear y me dice, yo soy Daniel, ¿te acordabas que vivía allá en el barrio? Ah, Daniel, le digo, mucho gusto, todo bien. Hasta ahí quedó. Y él me decía, ¿qué te parece si venís para acá? Y yo le decía, Buenos Aires no, olvídate. Venite vos para Misiones. Yo a Buenos Aires no vuelvo. Y él empezó a insistir. Y yo le decía, no, yo no. A Buenos Aires no. Lo tenía bien en claro que no quería venir a Buenos Aires. Pero sin darme cuenta, estaba dentro del propósito de Dios. Porque llegó hasta el punto de que me fui acorralando en una rutina allá en Misiones de que como que miraba y decía, pero cómo es un círculo mi vida. No tenías sueños, proyectos, ya nada. No tenía nada. Claro. ¿Entendés? Como que era una rutina como de Vivías levantarme, por vivir. vivía esa misma rutina, me acostaba, levantaba y así. Y ya había perdido toda ilusión, todo sueño, entonces me planteé y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Y qué le estabas ¿Y dando a tus qué hijos? es el ejemplo que le voy a dar a mi hija? Tenía una nena, en ese entonces tenía 5 años. Iba a cumplirse. Yo digo, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a dejar? Ella un día va a crecer y me va a mirar y va a decir que voy a hacer esto, voy a seguir esto. Claro. Inclusive estaba en ese vicio de cigarrillo. Y ella misma, como en su inocencia, me decía, mami, deja de fumar, te estás enfermando, mami. Y yo decía, no, déjame, no me hagan. Era como estaba resignada a la vida que estaba. Pero Dios tenía otro propósito conmigo. A tal modo de que Él me dice, bueno, tomate como unas vacaciones. Y mi papá y mi mamá me dicen, anda unos 2 meses, después venite. Me vine a Buenos Aires con el propósito de estar 2 meses. Ya va hace 7 años que estoy. Wow. Los 2 meses más largos de su vida. 7 años. ¿Con una nueva familia? Con una nueva familia, con un nene de 4 años, Dios nos bendijo. Y realmente descubrí lo que es el amor. Que tenía una imagen muy equivocada de lo que era. Descubrí a un hombre maravilloso que yo decía, pero realmente existía el amor, era diferente a lo que yo tenía pensado. De que te traten como una princesa, como una joya valiosa, como un diamante precioso, algo delicado. Y no me queda otra cosa que decir gracias a mi Dios porque eres tan bueno. Y hoy veo que se cumple, Él es un siervo de Dios. Estamos sirviendo a Dios, fuimos consagrados como diáconos y diaconisa. Bueno. Estamos atendiendo una obra. Y trabajamos para Dios y vivimos para Dios, somos felices. Mis hijos, la nena tenía 5 para 6 añitos, el nene tenía 3 años. Y tienen esa figura paternal que nunca habían encontrado. Para ellos le preguntan quién es su papá, es Dani. Él es el papá, porque él lo supo comprender, hablar, charlar. Y ellos, todo el habla de ellos es papá. Es papá. Y encontraron mucho más amor en que cualquiera iba a imaginar. Lo ven así y jamás imaginarían que no es el papá.
Y ojo que para los Solo chicos y más Dios, en esa edad es terrible. solo Dios hace eso. Seguro, Solo Dios, seguro. porque hoy entiendo de que de los propósitos de Dios no nos podemos escapar. Porque, como dice la Biblia, ¿dónde irás de mi presencia? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos si tú tienes palabra de vida? Fui, Fui y vine. vine y estoy en Buenos Aires donde dije nunca más voy a volver, acá estoy. Y ¿Y ahora era digo, dónde? hasta cuando tú digas, Señor, acá estoy en tus manos. Estamos Eso, trabajando. eso es lo bueno, que hayas vuelto a tu primer amor, que hayas vuelto a estar dispuesta como estuviste cuando eras chiquita, que dejes de buscar la valoración de un hombre para buscar la valoración de él, que dejes de buscar la caricia de un hombre para que la caricia sea de él, que dejes de buscar el elogio de un hombre para que el elogio sea de él. Sea de él. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque en aquel entonces Dios me mostraba cosas y me hacía predicar. Hoy puedo hablar directamente con Él, orar en lengua, hablar con Él, sentirlo. Y no solamente sentirlo, sino enseñar e impartir lo que es sentir a Dios. Y es más, podemos orar con mi esposo y decir, la presencia de Dios, desde que entras en el umbral de la casa se puede sentir. Y eso es algo inexplicable, que queremos que todos lo conozcan. Seguro. Y Dios nos bendijo, una maravillosa familia. Qué bueno porque realmente no es como las novelas que todo tiene un final feliz, pero no, digamos, no es así, es de otra manera, es un amor diferente. Cuando uno dice, sí, pero el amor tiene que ser medido como Corintios 13, sí, dice, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, pero el amor también dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo y no guarda rencor. ¿Cómo quedaste con tu papá? Lo amo cada día más. Lo amo, lo mezquino, escucho que está enfermo y ya me hinco de rodillas, Señor, por favor, daré misericordia, sanalo. Y cuento los minutos para poder abrazarlo de nuevo. Y a pesar de que a veces tenemos diferencias, pero hoy por hoy podemos charlar, conversar y aún lo mejor, poder hablar las cosas de Dios. Y mi familia, mis hermanos, Tus hermanitos. mis hermanitos que ahora son más altos que yo, son más grandes. Y podemos hablar y como lo más importante que muchas veces rescato de que antes no podía hablar sin quebrarme. Y cuando Dios sanó mi corazón, puedo tomarlo como un recuerdo, una experiencia y un testimonio. De que yo sé que hay muchas personas que pasan tal vez esas circunstancias. ¿Sí? Puedo decirle que Dios sana, salva, restaura, porque a mí me restauró. Y si lo hizo con vos, Y lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. con el que Él Esté quiere. dispuesto. Y el que abra el corazón, porque a veces también depende de nosotros ese cambio. Te dejo este espacio para que puedas hablarle, si querés, a los chicos que estén mirando, a los jóvenes, a las chicas, porque en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante pesado, ¿no? Espiritualmente está terrible, con todos los temas que se están dando. La mayoría de las chicas que las matan, las chicas que están perdidas, que se van de su casa. Hace poco veíamos en un noticiero una chica de 14 años que se fue de su casa porque se quería ir con otra chica más grande y vos decís, vos que lo viviste, vos podés hablarle a alguien hoy y decirle y mostrarle y decirle las cosas que podés vivir cuando no estás en tu casa, porque muchas veces uno en esa edad dice, no, sí, pero no me importa, me tienen cansado, pero realmente cuando te toca ir a otro lado, yo se lo digo todo el tiempo a mi hijo, no vas a estar mejor que en tu casa, porque Sí. todos te pueden amar, todos, aún tus parientes, todos te pueden amar, todos te pueden querer, todos pueden querer estar con vos, pero un día, un fin de semana, unas vacaciones, pero después convivir todos los días es otra cosa. Y cuando hay una familia establecida en otro lugar y que tengas que ir vos, eso ya es otra cosa, porque la gente te va a decir, sí, quiero estar con vos, vení, quédate unos días, pero o sea, después van a empezar los reclamos, que trabajar, que poner a plata, que hacer algo, o no, Sí, es porque cierto. no todo es fácil, No todo es sencillo. y no Y todo mucho te lo menos muestran, vivir en casa ajena. por eso. Es muy difícil. Te dejo el espacio para Y- que le puedas hablar a los chicos. Y la verdad que es un consejo principal y mayor que toda la experiencia que tuve, aprendí, es de que no hay nada más hermoso y recomendable que esperar en Dios. Hay que esperar en Él, porque Él no se equivoca y Él no llega tarde.
Nosotros a veces por apurados, por tomar una decisión y porque yo puedo, yo soy joven, yo hago, tengo toda la vida, nos damos cuenta que tomamos decisiones equivocadas, que más adelante vamos a lamentarlo. Vemos las consecuencias. Y las consecuencias, la triste consecuencia es muchas lágrimas, mucha tristeza. Y entonces, si aprendemos a esperar en Dios y a descansar en Él, porque Él contesta. Y en el momento de dificultad, en el momento mayor de angustia, si le contás a Dios tu problema, vas a sentir como que se te va toda la carga. Porque yo me acuerdo que en los momentos más difíciles yo me arrodillaba y a veces no me salían palabras. Solo lloraba, Señor, fíjate, Señor, mira esto. Y lloraba y no me salían palabras. Pero en ese momento sentía como que alguien me acariciaba, me abrazaba y me decía, yo estoy acá, aunque no lo veas. Puedes sentir esa paz en el corazón. Y también quiero decirles a todas las televidentes, a las mujeres, que muchas veces se sienten desvaloradas porque me separé de mi primer matrimonio, ¿ahora qué va a ser de mí? Nadie me va a querer. Nadie con me va a 2 querer, hijos. ¿quién me va a mirar con 2 hijos? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a hacer? La promesa que Dios me hizo un día, bueno, Él se olvidó de mí. Dios no se olvida de las promesas. Él no se olvida. Y Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Y cuando sientas que ya todo se desliza, Él te levanta nuevamente, te toma, te lava, te purifica y te muestra su amor, como hizo conmigo. Amén. Así que bueno, espero que te haya gustado, compartilo para que sea de bendición para cualquier otra persona que pueda verlo. Y no te olvides que te esperamos acá como cada día en este programa tan lindo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Sonia. Muchas gracias. Sonia, que Dios te bendiga. Por compartir con nosotros. Y cuando quieras volver para algún otro programa, te esperamos. Bueno, ya estaremos viendo, volvemos y la verdad que me sentí muy a gusto, muy cómoda y te agradezco. Que el Señor te bendiga y que pueda ser de bendición este testimonio. Por supuesto. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. No te olvides de compartirlo porque así podés bendecir a más personas. Nos vemos. Hasta la próxima.